yo quiero que nosotros ahora alistamos para el mensaje de hoy, ¿ok? Entonces yo quiero que nosotros oremos. Oremos. Nuestro Dios Padre, te damos gracias por ese ratito que nosotros tenemos. Estamos hablando de un tema muy importante, un tema que puede llevarnos para cosas que cambien nuestras vidas en ese momento. Entonces Dios, nosotros pedimos que tú puedas guiarnos a escuchar, de que tu Espíritu puede llegar a ponernos mucha atención para que podamos estar iluminados y pensar acerca de nuestras vidas, no solamente ahora, sino también en el futuro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También para alistarnos, yo quería poner un poco de humor, porque nosotros hacemos cosas, muchas cosas equivocadamente, ¿ok? Aquí nosotros tenemos algo que es feo, van a ir y salir en una cita, esposo, esposa, y el hombre va cantando en la ducha, preparando lentamente, poniendo todo el pelo. Es feo, pero yo no necesito hacer todo eso. Y poniendo, colonia y todo. Oh, y mientras tanto la mujer, la mamá, lavando y preparando los dos hijos, poniendo sus ropas, mientras que uno va desnudo corriendo, tratando de dar de comer. Y al final él está enojado y molesto, porque no está listo todavía. ¿Cómo? No entiende el humor. Ok, no importa. Siguiente. Aquí nosotros tenemos un millennial. No sé, no debo decir eso, pero aquí está un joven con su mamá. Vean que la mamá es un poco más anciana. No entiende el humor de ese tampoco. Ay, caramba. Y él está diciendo, o ella está diciendo, necesita ir buscando trabajo porque el hombre no tiene trabajo. Notamos de que es un día feriado, mayo 1. Yo no puedo porque es un feriado. Tampoco entiende, solamente 2. Está bien, no me importa. Aquí hay otro que es más serio. Usted sabe de que siempre quieren más clases. No sé si están aquí, pero en los Estados Unidos siempre están diciendo, debemos tener más horas en clases. Y los niños diciendo, well, yo quiero tener padres más en la casa. Muy bueno. Y el más importante para alistarnos es el siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Gladiador? Entonces va a entender. Los que no, vean la película. ¿Dónde está? Este es Marcus Aurelius. Y él está diciendo a su hijo, vea lo que dice. Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Wow. Reconociendo, un papá reconociendo su fracaso en ser padre. Y usted sabe, yo espero de que nosotros podemos entrar en nuestro interior hoy y ver si nosotros estamos fracasando o no para cambiar dirección y para que Dios pueda entonces trabajar y bendecir. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando. Yo estoy invitando a todos ustedes. Yo estoy invitando a los mayores. Yo estoy invitando a los que tienen hijos mayores. Yo estoy invitando a los padres que tienen niños pequeños. Y que nosotros aprendemos de una serie de mensajes acerca de cómo debemos ser como padres. Hay una manera de ser como padre y nosotros tenemos eso de ese libro. Y si queremos, puede cambiar la manera que nosotros vivimos. Y yo no estoy simplemente invitando a padres, yo estoy invitando a los jóvenes. Y para mí este es el centro de ese mensaje. Jóvenes que ni están cerca a casarse para escuchar esos mensajes, porque es un game changer. No sé si usted entiende la palabra, pero es una frase o palabras muy común y corriente hoy. Es a game changer. Es algo que va a cambiar el juego. Es algo que va a hacer una interrupción en lo que usted está pensando, en la dirección que usted va. Y de repente usted va a pensar, ay caramba, yo necesito cambiar la manera que yo estoy viviendo. Este tema es un game changer. Y puede ser revolucionario en la manera que usted va a vivir. Jóvenes, yo espero de que ustedes puedan decir, yo voy a poner atención y yo voy a poner mis ganas en ese tema. Y yo sé que ustedes no están cerca a casarse. Algunos muchachos van a poner una cara que, ay caramba, yo no quiero casarme. No quiero pensar en eso. Pero ustedes algún día probablemente van a casar. ¿Ok? Y algún día ustedes van a tener un hijo.
Y en tener un hijo, señores, ustedes necesitan en ese momento decidir la dirección de sus vidas. ¿Ok? En ese momento, usted es hoy, ahora, en este momento, en un lugar en su vida, con Dios, con la Biblia, con sus amigos, con sus pensamientos, con su intelecto, que pueden dirigir hacia cosas que desvía hacia lo que Dios quiere. Y yo estoy pidiendo, escucha ese tema, para que no desvían a cosas que son completamente erróneos, que van a destruir su futuro matrimonio, sus futuros hijos. No vaya hacia eso. Y hoy, por favor, escucha hacia el futuro. ¿Y qué es lo que toma para tener hijos? ¿Sí? Tenga una visión para su futuro en tener hijos, para que ahora usted pueda ser la persona para prepararse para ser un buen papá, una buena mamá. Y si usted va a entender, yo estoy diciendo eso para que cada persona, jóvenes, deciden hoy de rendirse a Dios. Escoger su camino. Escoger su verdad para que podamos vivir la vida que debemos estar viviendo en matrimonio y también en criar a los hijos. Entonces, ese es el tema que estamos mirando. Ese es un repaso de la semana pasada, porque yo sabía que personas no estuvieron. Nosotros queremos criar a nuestros hijos con propósito. Queremos hijos que son hijos de Dios de verdad. No solamente buenos hijos. No solamente hijos educados. Queremos hijos de Dios. Queremos familias que son conformes al corazón de Dios. Entonces nosotros vimos Malaquías capítulo 2:15 el domingo pasado, donde Dios está declarando por qué hizo uno, hombre y mujer, por qué hizo los dos uno. Y Dios contesta por medio de Malaquías diciendo, porque Dios quería una descendencia para él. Hay un propósito en casarnos, hay un propósito en tener hijos. Y es para que críen, y nosotros criamos hijos, para que están completamente hijos de Dios, hijos de luz, descendencia de Dios. Y nos pone en una posición, en un nivel, yo creo que yo puse en un plano diferente, en vivir en ese momento. ¿Okay? Y la razón es porque yo tengo que ser de Dios, rendido a Él, para que yo pueda tener hijos que son rendidos a Él. Vean la cosa tan evidente. Yo no puedo creer que mis hijos van a ser rendidos a Dios si no soy yo rendido. Entonces, este tema de criar hijos que son rendidos a Él, lleva a mí al puro principio. Que esto es joven. No hay mejor lugar para estar que rendido a Dios en matrimonio, para tener hijos y aún hoy en su vida. Yo espero que escucha. Okay. Entonces nosotros vemos la misión de eso. Nosotros recibimos un hijo 100% dependiente de nosotros. 100%. No puede hacer nada sin nosotros. Si nosotros dejamos este bebé, muere. Entonces, la meta en 18 años, más o menos, es ¿qué? Para que ellos lleguen a ser dependientes de nosotros. ¿Dependientes todavía? Jamás. Nosotros no queremos hijos dependientes de nosotros. Hay padres que quieren. Hay padres que quieren tener hijos que siempre van a estar mi bebé, es mi bebé. ¿Sí? Cuidado los más jóvenes. Los hijos como Thane, es el último. Cuidado Thane, porque yo va a querer mi hijo. Y no puede ser, y no está haciendo, pero hijos más chiquititos, cuidado de que usted no sigue siendo bebé siempre, aunque usted va a siempre ser bebé. Es para enseñar a nuestros hijos a ser independientes. Esta es la meta de la mayoría de padres. Yo tengo un hijo dependiente de mí, y cuando lleguen a 18, yo quiero que ellos sean independientes, educados, carreras, ganando mucha plata y independiente. Y fuerte, dando el nombre mío a la comunidad. No, este no es lo que queremos. Este es el mundo. Lo que nosotros queremos
es dependencia de Dios. Vamos de un hijo dependiente de nosotros y necesitamos guiar y enseñar en todos esos años para que ese hijo llegue a ser dependiente de Dios. Toda nuestra enseñanza, todo lo que nosotros hacemos, todo tiene que tener un propósito hacia dirigir a nuestros hijos, nuestro hijo, hacia a este Salvador y hacia este Señor. Para que nuestros hijos acepten a Jesucristo, crean en Jesucristo como Salvador y número 2, hacen una decisión, hacen una declaración. Jesucristo ahora es el amo de mi vida. Es el Señor de mi vida. No más vivo yo, mas vive Cristo en mí, en mis hijos. Este es el gran propósito. No hay nada más importante. No hay una vocación más importante. Tiene que ser nuestra ocupación número 1 en la vida. No hay nada más importante. Vea, yo puedo criar un hijo que ahora tiene 23 años, educado, ganando miles de dólares. Pero un hijo que dice, para mí, yo soy mi propio Dios. Y para mí como padre, soy fracaso. Soy fracaso. Porque mi hijo es su propio Señor. Mi hijo no tiene Dios como su Señor. Y ese significa fracaso. Y entonces, jóvenes, es tan importante que entendamos de que desde ahora nosotros tenemos nuestra visión, nuestros ojos en eso al criar a los hijos. Y usted puede decir, pero Chuck, usted solamente compartió un versículo. Vamos a otros versículos en ese momento rápidamente para ver de que este es repetido una y otra vez. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no para allá. Dios sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre sus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Dios es uno. Y usted necesita amar, Padre, individuo, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y tiene que estar en su corazón siempre. Eso. Y después, ¿qué tienes que hacer? Olvidar. Vivir en su mundo. Trabajar 70 horas por la semana y nunca hablar con sus hijos de nada. No. Es completamente un estilo de vida en frente de nuestros hijos. Y constantemente hablando y no importa cuándo. No importa cuándo. Costumbre en nuestra familia fue para siempre hablar. ¿A dónde ustedes? ¿Se sabe eso? Aún hablamos de ustedes. Cuando nosotros vimos un buen ejemplo, dijimos, vea ese ejemplo. Vea cómo está entregado. Vea cómo está creciendo. Vea cómo compartió su fe. Vea cómo está haciendo ahora en decidir para pureza. ¿Sabe que usamos ustedes también cuando no eran tan buenos? Notó lo que pasó. Nota las consecuencias de pecado. Nota la decisión que hizo. Ahora mide. ¿Qué quiere en su futuro? No puede para juzgar.
No fue para simplemente alabar y ponerle grande. Era para enseñar a nuestros hijos de cómo decidir. Porque queríamos mostrar en todos tiempos, la manera de vivir con Cristo. Importantísimo. Deuteronomio capítulo 6. ¿Usted sabe lo que los judíos hacen hoy? Los ortodoxos con sus hijos. Es un hijo ortodoxo. Y ellos ponen chunches en la cabeza, alrededor, siempre es camiseta blanca. Es siempre esas cosas en los brazos. Siempre para poner cosas enfrente de ellos. Yo creo que eso es extremo. Yo creo que llega a ser, yo soy tan diferente y no quiero hacer eso. Pero nosotros podemos hacer cosas en nuestras casas, en nuestras paredes, en todo lo que nosotros hacemos para que siempre estamos recordando. Y ese es el punto de Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué queremos? Hijos entregados a Dios. Dios quiere una descendencia con Él. Vamos a ir a otro pasaje. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Un versículo nada más, cortito. Espero que tiene subrayado en su Biblia. Dice simplemente eso. A padres, instruya al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y usted sabe, muchas personas toman ese versículo como una promesa. Yo estaba en la iglesia por toda la vida de mis hijos y ya son rebeldes y malos. Pero yo digo y declaro la promesa de Proverbios 22, versículo 6, de que cuando granden van a regresar. A eso, ¿usted sabe lo que yo digo? Usted no entiende lo que la Biblia está enseñando aquí. Este versículo está diciendo, y usted instruye el niño en su camino, y aun cuando grande se queda en el camino. Este no es un hijo que se fue. Ora para que su hijo pueda regresar. Pero esa no es una promesa para usted. Nunca fue declarado para una promesa. Fue para instruirnos cómo instruir a nuestros hijos en todo el tiempo. Entonces debemos instruir a nuestros hijos en el camino. Es otro versículo que siempre te está diciendo, Dios quiere una descendencia para Él. Más bien es muy positivo. Si hacemos correctamente en instruir a nuestros hijos, ¿dónde van a estar? Con Dios. Es tan simple. Es nuestra decisión como padres. Jóvenes, entienden eso. Es una decisión suya ahora para hacerlo. Otro. Efesios 6:4. Tengo aquí. Dice, y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo oigo hijos ahora diciendo, qué bueno, diga eso, amén, sí, ¿eh? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Padres, no molesta a sus hijos para que ellos rechacen las cosas de Dios. Guíenlos, instruyenlos, disciplínenlos en ese camino del Señor. Entonces nosotros tenemos otros versículos que dice el mismo de Malaquías. Entonces yo quería simplemente demostrar eso por si acaso alguien dijo, ay, usted solamente compartió un versículo. Ese no es el tema. El tema de hoy es este tema. El tema de hoy es la dificultad de criar hijos. No hay duda de que es bien difícil criar a nuestros hijos. Y yo quiero hacer eso en dos maneras. Yo quiero mostrar de que hoy en día lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, nosotros vemos de que es muy difícil criar hijos que son descendencia para con Dios. Luego yo quiero mostrar de que aún en los tiempos bíblicos era muy difícil criar hijos en el camino del Señor. Entonces empezamos aquí en la dificultad de hoy y no directamente, primeramente en la Biblia. Entonces, no sé, yo voy a llegar a la Biblia. No es fácil, no hay nada fácil en criar hijos. Yo tengo hijos que en ese momento tienen sus propios hijos. Ven cuántos se enferman, ven ahora cuántos lloran,
¿Cuánto quieren manipular en edades tan chiquititos? Todos nosotros padres sabemos eso, ¿sí? Desde chiquititito, de 4 meses, ya sabe que es el centro de la vida. Y si lloran, ¿qué va a querer? ¿Qué aprenden? Oh, vamos corriendo. Oh, bebé. Entonces nosotros ponemos en el piso y ¿qué hacen? ¿Y qué hacemos? Vamos y corremos. Y hay padres que encuentran de que siempre están alzando a su bebé. Sí, siempre. Porque no pueden dejar, porque van a llorar. Y llorar es mal. ¿Entiende? Y si nosotros estamos en ese tipo de cosas, ¿qué pasa cuando nuestros hijos llegan a 6 años y llegan a una tienda y dicen, papi, yo quiero ¿cómo se llama? Chupa chupa. Chupa chupa. No, usted no puede tener. Pero papi, yo quiero chupa chupa. No. ¡Ah! ¿Y qué hacen? Compro chupa chupa y tiene. Porque no puede llorar, especialmente ahora tan grande en una escuela. Ayer, ¿dónde estuvimos? Y algún niño pasó, pues, pops, regresando. Y estábamos tomando un batido. Y entra un chiquitito, fue para algún restaurante o algo. Y un niño entra y ¡ah! Completamente en control. Fue en hotel. Ok, sí, en el desayuno. Vea, nosotros tenemos, no es fácil criando hijos, simplemente en cosas tan regulares de la vida. Y muchos padres dicen, ¿dónde está el manual de cómo instruir a los hijos? ¿Y quién tiene? No, nadie tiene un manual, ¿sí? No hay. No, ya tenemos algunos versículos, pero si tuvimos un manual, deme el manual. Y no hay. Entonces aquí estamos, en un matrimonio que nunca tuvimos instrucciones de cómo llevar con otra persona. Y es tan difícil el matrimonio. Y luego agregamos un hijo o 2 o 3. ¡Ay, caramba! Estamos en una cosa tan fuertemente difícil. La cosa es, según la Biblia, nosotros, y lo que yo estoy diciendo, es que nosotros debemos estar desarrollando hijos que son entregados a Dios. Que debe ser algo que es brillante. Es algo que es más valoroso de cualquier otra cosa, de que podemos lograr. Es como encontrar ese diamante en un hijo. Y llegamos cuando tienen 15 años. Y Natalia, ¿es el diamante o no? ¿Entiende? Yo no estoy diciendo que no es diamante. Pero el diamante que nosotros creemos. O hijos que son entregados a Dios. Muchas veces lo que nosotros encontramos es de que es completamente cosas difíciles. Porque cuando llegan a la juventud, ¿usted piensa que yo no tengo pelo? No fui yo. Pero cosas encontramos, observamos, leemos, ejemplos, vemos de que hijos que simplemente no quieren escuchar, son rebeldes, tienen su propio pensamiento a Dios, y especialmente cuando llega a un punto donde ellos, yo sé, yo puedo reírme cuando ellos están gritando, porque yo soy el poder ahora. Y nosotros llegamos a tener y entendemos de que es bien difícil en criar. Es como, a veces padres se sienten como que están pasando por el barro, el lodo, tan difícil. ¿Qué hago siguiente? O por el hielo, resbalando, y ¿qué va a pasar siguiente? ¿Quién va a ganar? Yo no. ¡Ay! Se me fue. Diamantes. Un hijo debe ser diamante, esmeralda, valor de 1,000 millones de colones. Pero ¿cómo es un diamante? ¿Cómo llega a tener un diamante? Todo lo que yo entiendo es llega de carbón. Algo que es feo y negro. Y tiene que tener el trabajo para llegar a tener. Y viene de lo bruto. El problema es muchas veces tenemos hijos brutos. Y nunca llegan a ser diamantes. Es la verdad. Es malo, pero... Y jóvenes, yo quiero preguntar, si ustedes son
diamantes entregados, rendidos a Dios, descendencia de Dios, o es usted bruto, puro carbón, negro. Debe ser diamante. Pero viene de mucho trabajo. Lo lindo en Cristo es de que uno mismo puede hacer una decisión de decir, Dios, hágame ese diamante. Yo no quiero ser bruto. Y ese es mi desafío a los jóvenes para estar en ese estudio ahora. ¿Quién tiene la culpa cuando un hijo es bruto? Nosotros vamos a hablar de eso en el último tema. Pero yo quiero que ustedes adivinen en ese momento quién es culpable cuando hay un hijo bruto que no quiere nada que ver con Dios. Y quiere estar con licor. Y quiere estar con mujeres. Quiere estar con hombres. Quieren todas esas cosas que son contrarias de la palabra de Dios. ¿Quién tiene la culpa? Vamos a ver eso en un poco. Lo que yo quiero hacer es, hoy yo quiero mostrarles algunas estadísticas que encontré. Y díganme cómo estamos haciendo nuestro trabajo. El primero es simplemente algo que es completamente normal, común y corriente hoy en día. Es de 2015. Alrededor de 4 de cada 10 niños en los Estados Unidos, perdóname, pero eso es lo que tengo, nacieron a madres solteros en 2015. 4 de cada 10. Hoy en día probablemente es más. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1 en 4 niños menores de 18, un total de alrededor de 17, ¿qué es? 1,000 millones, no, 17.4 millones de niños se están criando sin un padre. Cuando yo quiero saludar y bendecir y poner mi agradecimiento a mujeres que están criando hijos solos. Porque tiene que poner 2 papeles, del hombre y mujer, del papá y mamá. Ese no debe ser. Papás son claves. Papás, hombres espirituales en una familia son claves para tener hijos, diamantes, hijos, descendencia de Dios. Pero ustedes, mamás, pueden todavía. Y usted sabe lo que es muy importante, mamás que son de hijos sin su esposo. Es 100% necesario la iglesia. Para que sus hijos puedan ver hombres de Dios. Para que puedan tener relación con nosotros que somos mayores. Para que puedan decir, yo quiero ser como ese hombre. O yo quiero tener un hombre como ese cuando yo me caso. Es muy importante que vean ese tipo de ejemplos en sus vidas. Esa es la primera estadística y no me asusta para nada. Lo que me asusta es el siguiente. En una encuesta a nivel nacional sobre el resultado de la paternidad cristiana, se encontró que el compromiso de fe de los padres hizo sorprendentemente poca diferencia en cómo los niños fueron criados. Aquí nosotros tenemos un grupo, una población de cristianos padres. Aquí tenemos todos esos padres que no son cristianos. Y en un estudio de los dos, no encontraron nada diferente. Padres cristianos son como padres que no tienen nada que ver con Dios. Y padres que no tienen nada que ver con Dios son exactamente como los que deben tener algo con Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Quién está fallando? Qué triste. Y que no hay diferencia entre padres cristianos y padres no cristianos. Pero nota lo que este estudio siguió diciendo. La observación más sorprendente, según Barna, es una asociación para estudiar los cristianos, es cristiano, fue como pocos padres creyentes indicaron que uno de los resultados más importantes que los padres necesitaban fue para ayudar a los hijos a entender y llegar a creer por medio de la fe en Jesucristo la salvación. Solo 3 de cada 10 padres creyentes incluyeron la salvación de su hijo en la lista de énfasis paternales críticos y importantes. No sé si entienden.
Pero el creyente debe entender de que cómo nacemos. ¿Cómo nacen sus bebés? Pecadores, perdidos, van para infierno. Y esos padres están diciendo, lo que más importante para mí es su educación, en de que ellos lleguen a ser buenas personas. No voy a hablar de Cristo. No, yo voy a olvidar de eso. 3 hacen y dicen que es importante. 7 padres, piensa hacer de eso. Si hay 50 familias en ese lugar, solamente 15 de ustedes piensan que salvación es importante. Y todo lo demás, ni piensan acerca de la salvación. Ni hablan de su hijo o hija acerca de su maldad, de su situación pecadora. Pregunta a mis hijos. Mis hijos estaban tan asustados de que eran pecadores yendo para el infierno, no por nosotros, por sus hermanos, que siempre oraron todas las noches, porque nosotros siempre oramos por Amber y Tara. Y cuando pueden, Dios, ayuda a Amber para que pueda entender que es pecadora y necesita un Salvador. Y todas las noches, entonces, ¿quién empezó a orar por eso después de que llegaron a conocer a Jesucristo? Amber, Tara, Caleb, todos. Y todos, por el tiempo que ellos tuvieron conciencia, yo soy pecador y voy por el infierno. Porque era tan importante de que nuestros hijos llegaran a conocer a Jesucristo porque eran perdidos. Muy fuerte. Y no están haciendo eso. Ese es fuerte y no entiendo. Yo hago la pregunta, si no está hablando de salvación con sus hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es fuerte. Muchos padres están haciendo un montón de preguntas, ¿ok? Yo sé eso porque yo estoy estudiando y hay páginas de donde ellos hacen preguntas. Hey, yo tengo esa pregunta, dame la respuesta. ¿Por qué es tan difícil la crianza de los hijos? ¿Por qué mis hijos están tan enojados o perezosos o rebeldes? ¿Por qué mis hijos no me escuchan? ¿Qué hago mal como padre? ¿Qué puedo hacer para ser un mejor padre? ¿Cómo debo disciplinar? Y aún la pregunta, ¿puedo disciplinar? Porque hoy en día, si usted disciplina, ellos pueden llevar al corte, ¿sí? Demandar. Entonces, y son tantos cristianos hoy en día dicen, no castiga nunca a sus hijos. ¿Qué dice la Biblia en eso? Pero están preguntando, ¿por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia? Yo puedo contestar fácilmente. Porque a usted no le gusta ir a la iglesia. Porque usted va muy poco. Ajá. ¿Debo hacer que se vayan? Es que no. Porque mis hijos solo quieren estar en internet. Jugar los juegos en internet. Padres, ¿quién es la autoridad? La autoridad en la familia. Es que ellos siempre juegan. No puedo hacer nada. Ay, caramba. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Jóvenes, usted debe tener todas las respuestas antes que lleguen a un casarse. Debe tener las respuestas de todo eso y saber lo que va a hacer como padres. Porque siendo padre no es magia. Yo creo que la mayoría de personas piensan, well, yo soy un buen papá, y mi esposa es una buena mamá, y desde que nosotros somos tan guapos y lindos y fuertes, y tenemos un bebé, por magia van a ser hijos que van a seguir a Dios. Estamos faltando. Y no es magia, es trabajo. Es lo que Deuteronomio 6 dijo, de que nosotros necesitamos estar en eso todos los días de nuestra vida, de norma. Padres cristianos deben reproducir hijos como Cristo. ¿Ok? Deben criar. Y muchos hoy en día están diciendo, well, la cosa es, yo no quiero tener hijos porque, vea, van a entrar en un mundo tan malo. ¿Y qué van a tener? ¿Qué problemas van a tener? Señores, el mundo siempre ha sido malo. Y Dios nos puso juntos para tener hijos, para cambiar el mundo, para que nosotros pudimos llegar a tener hijos con su descendencia para con Dios,
para ir cambiando su espacio en la vida. Jóvenes, si está pensando de que no va a tener hijos porque el mundo es tan mal, no está pensando correctamente. Usted debe tener hijos para que ellos puedan ser esa fuerza de Dios en el mundo. ¿Por qué? Si nosotros no entramos en el trabajo de enseñar a nuestros hijos hacia Dios, no hay duda de que el mundo va a enseñar a nuestros hijos hacia el mundo. No hay duda. No hay duda. Y eso es lo que pasa a muchos padres hoy en día. No están enseñando nada a sus hijos hacia Dios y entonces el mundo toma. Siguiente estadística. Y esta es fuerte. 70-80% de nuestros jóvenes cristianos que van a la universidad están terminando dejando la iglesia y abandonando las creencias de la fe de sus padres. Entonces, cuando llegan a 17, 18, van a la U, la mayoría de los jóvenes, adiós. Porque de repente ellos tienen que decidir. Ellos de repente tienen que tener sus propias convicciones. Y no tienen convicciones, ¿y qué están haciendo? Bueno, yo no necesito ir a esas cosas aburridas. Porque papi nunca me mandó al grupo de jóvenes para mejorar el grupo de jóvenes. Ahora, yo no necesito ir, yo no voy a ir. Y no voy a seguir con esta fe, entonces yo me voy al mundo. Y eso es lo que está pasando. Ese es un estudio hecho. Dice, en otra encuesta por la Grupo Barna, se encontró que menos de 1% de la población adultos jóvenes en los Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica. Aún más impactante, los datos mostraron que menos de la mitad del 1% de los cristianos entre las edades de 18 a 23 tienen una cosmovisión bíblica. ¿No? Y usted dice, ¿qué es una cosmovisión bíblica? Vea, estos jóvenes cristianos creen que no existe la verdad moral absoluta. Ese libro no es absolutamente la verdad. Eso es lo que jóvenes cristianos creen, 70-80%. La Biblia no es completamente infalible. Eso es antiguo y es viejo y tiene un montón de errores. Satanás no es un ser real. Es solamente simbólico. Una persona puede ganarse su camino al cielo por sus obras. ¿Cómo puede ser cristianos criados en una iglesia, en familias cristianas, pensando que todavía a 18, 23 años, yo puedo ganar mi salvación por ser bueno? Jesús no vivió una vida sin pecado en la tierra. Dios no es el supremo creador de los cielos y de la tierra y no reina sobre todo el universo. Dios no es soberano. Vea toda la maldad. Si Dios era soberano, jamás ese bebé hubiera muerto. Jamás ese caos en el mundo hubiera pasado. Yo rechazo a Dios. Porque Dios no es... ¿Cómo puede ser? Porque la iglesia debe estar enseñando. Nosotros como padres debemos estar enseñando. No. Dios es soberano. Él está haciendo su voluntad hoy. ¿Y quién fue elegido? Fue elegido por Dios. ¿Ah? Carlos Alvarado. Eso es de Dios y Dios tiene un plan. Oh, no. Si Dios hubiera estado encargado, no, yo no creo. Agarra eso. En un grupo de 1,000 jóvenes cristianos, solamente 5 creerán en las verdades fundamentales de la Biblia. 5 entre 1,000. Para ponerlo más cerca, y ese para mí es increíblemente algo de pensar. En un grupo de 200 jóvenes cristianos, solamente 1 muestra signos de ser enseñado y creado correctamente en la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes hay en esa iglesia? Vamos a decir 25. El dato dice 200 jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en esa iglesia, según ese dato, en realidad creen en las cosas de la Biblia? En 0. Punto, 0. Yo estoy alegre de que nosotros somos una iglesia bíblica y jamás creo eso. En nuestra iglesia, nosotros no vamos con ese %. Este está en el mundo cristiano en los Estados Unidos.
Y están perdiendo. 1 en 200. ¿Qué significa eso para los padres? Solamente 1 de cada 200 padres están criando a sus hijos correctamente. 1 en 200. 5,000 padres haciendo correctamente. Es tiempo para un cambio. Nosotros podemos ser este cambio. Jóvenes, ustedes pueden ser este cambio en criar hijos como Dios quiere que criamos a nuestros hijos. Algo estamos haciendo mal. Yo quiero ir ahora a la dificultad de la Biblia. Jueces, capítulo 2 fue la lectura de esta mañana y vamos a ir terminando. Jueces, capítulo 2. Nosotros tenemos Josué. Josué. Y él muere. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él era el líder, ¿ok? Y lo sepultaron. Versículo 9. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es fuerte, señores. Nosotros tenemos una generación que está siguiendo. Por la tercera generación, dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a ese Dios, ni las obras que él había hecho. ¿Qué es lo que los padres estaban haciendo en la segunda generación? Nosotros tenemos una historia de 3 generaciones. De generación a otra generación a otra generación. 3 generaciones. Y empezamos con una generación que es con Dios. ¿Okay? Y esa generación es Josué. En Josué capítulo 25, versículo 15, él declara muy fuertemente, y está en su boletín. Y si mal os parece servir a Jehová, es que escogeos hoy a quién serviréis. Pero yo, en mi casa, yo sé lo que voy a hacer. Josué tuvo una intención tan fuerte. Aquí es lo que yo voy a hacer. No voy a pensar que es magia. Aquí es lo que va a pasar en mi familia. Esa es la primera generación. La segunda generación es lo que él dijo antes. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero para mí, mi familia, vamos a servir al Señor. Esa es la segunda generación. ¿Y qué es lo que dijeron? Y el pueblo respondió, esto no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien los sacó a nosotros, a nuestros antepasados del país del Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellos grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto cuando pasamos entre tantas naciones. Segunda generación. ¿Cómo es la tercera generación? No conoce. Entonces nosotros sabemos de esa segunda generación que no tiene un corazón para con Dios. ¿Y cómo están sus palabras? Nada. Quizás hablaron, pero nada de fondo. Sea fuerte, busque sus tierras, no sé qué. Pero llega ahora la tercera generación y no conoce a Dios ni sus obras. La tercera generación no sabe absolutamente nada. Nada. En 3 generaciones. ¿En cuál generación están ustedes? Piensa. Yo doy ejemplos. Marco, usted es primera generación. Freddy, usted es primera generación. ¿Sí? Sus padres no eran cristianos. Miguel, primera generación. Hombres, padres. Sus hijos están en cuál generación? Segundo. Pero si es solamente un asunto de hablar,
Y no es de corazón. Hombres, padres, ¿cómo va a ser sus nietos? No van a conocer a Dios. No van a ser salvos. Eso es lo que queremos. Jóvenes, eso es lo que usted quiere. Ustedes jóvenes, aquí probablemente están en la segunda generación, quizás en el tercero. Fain está en el tercero o cuarto. 1, 2, 3. No, ¿sí cuarto? No, tercero. No debe conocer. Pero quizás él está en el segundo por decir, yo conozco, pero no vivo. Es una decisión de ustedes jóvenes de ponerse tan fuertemente como Josué para decir, este es mi Dios, yo voy a vivirlo. Para que yo pueda ahora criar a mis hijos, para que ellos puedan llegar a ser como yo en la primera generación. Es tan importante, tan importante. ¿Ve la dificultad en la Biblia de criar hijos? Ese es después de milagros, de salir de Egipto, milagros en 40 años de que su ropa nunca gastó, toda la maná, toda la carne que llegó en esos pájaros. Nosotros tenemos a ellos entrando en esa tierra, venciendo todos los grandes ejércitos. Y por la tercera generación no están siguiendo. Ellos eran religiosos. Ellos sabían las leyes, pero no conocieron a Dios. Entonces, ¿quién es culpable? Yo sé de que personas dicen, bueno, Chuck, este es muy negativo. Y este mensaje es muy negativo. Yo sé, es negativo. Y usted puede decirme, pero Chuck, no culpamos a nadie. Hablando de culpa es muy malo. Me siento mal entonces. Y yo no quiero sentirme mal. Un problema que nosotros tenemos como padres es nunca queremos de que nuestros hijos se sienten mal. Y entonces siempre estamos, está bien, usted hizo algo mal, pero yo te amo. Ay, caramba. Señores, nosotros necesitamos sentirnos mal para que podamos cambiar la manera que estamos viviendo, para que podamos enseñar a nuestra siguiente generación o a nuestros nietos. Es tan importante. No, pero Chuck, yo culpo a la iglesia, IBG. Ok, está bien. Culpa a otra persona. Es que mis hijos no son obedientes porque IBG nunca hizo bien en los jóvenes. Escuela dominical era culpa IBG. Pero señores, cuando Dios mira a ustedes, Dios va a decir, yo di vidas eternas, hijos en sus ragazos. Y hombre, papá, ustedes la persona culpable. Y yo creo que debemos reconocer eso ahora, porque la culpa empieza con nosotros. Yo entiendo que el mundo es fuerte. Yo sé que muchos quieren decir es que la influencia del colegio, las influencias de la amistad. Pero padres, nosotros necesitamos preparar a nuestros hijos antes de eso para que ellos saben y sepan qué van a hacer. Ayer, rápidamente, hablando en el carro, regresando de Panamá, Miguel y Álvaro estaban contándonos acerca de sus historias, de su pasado. Yo soy asustado. Porque mi pasado fue en la iglesia. Para mí tomar licor, para mí fumar, yo tuve que hacerlo escondido de mis padres en un garaje arriba. Yo conté a ellos mi historia de negro. Pero ellos contaron sus historias. Pero no fueron criados en el camino del Señor. Yo sí. Nosotros necesitamos ver de que nosotros podemos tener hijos que entienden desde antes que el licor es una estupidez. Las drogas, el fumar. Señores, no es tan difícil. ¿Usted sabe lo que nosotros hicimos con nuestros hijos? Que hay un paquete de cigarros. Pruébelo. Fúmelo. ¿Por qué? Yo probé. No por mis padres, porque yo busqué los pequeños, las chingas. Soy un hombre fuerte ahora. Y yo sabía, en la primera o segunda vez que hice, jamás el olor, el sabor. Era mi hermano que me enseñó cerveza. Yo doy gracias a él.
De que él dijo, pruébalo. ¡Ah! Y él dijo, vea, es tan feo. ¿Quiere que yo compre 5 otros para ver cuál es el mejor sabor? Yo dije, porque él dijo, tiene un poco de diferentes sabores, pero el sabor más o menos es igual. Yo dije, no me gusta el primero. Entiende, jóvenes tienen que ganar un sabor para eso, el sentir. Nosotros necesitamos ver de que nosotros somos los que empieza la culpa. Y en hacer eso, debemos ir a nuestros hijos diciendo, hijo, perdóname. Usted es un hijo como eso porque yo fracasé en no enseñar. Ahora yo quiero decirle de que no sigue en su fracaso. Yo sé que es difícil, pero eso es lo que nosotros necesitamos decir. Necesitamos reconocer. Y jóvenes, usted no necesita entrar en nada de eso. Ustedes que no tienen bebés todavía, vienen en camino, usted puede empezar algo que es completamente diferente. Yo termino con eso. Ten cuidado. Ese es Deuteronomio capítulo 6. Después de que Dios está diciendo a Israel, yo soy uno, haga eso todos los días con sus hijos. Y él dice, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo creo, la razón por que nosotros fallamos como padres es porque nosotros olvidamos. Olvidamos quiénes éramos y quiénes deben ser ahora. Nosotros olvidamos de la salvación tan grande que nosotros llegamos a tener. Si nosotros recordáramos, íbamos a decir eso a nuestros hijos. Yo era perdido. Nosotros éramos perdidos y Cristo nos cambió. Porque nosotros no ponemos tampoco Dios como el Señor de nuestras vidas. Y en lugar de tener Dios como el Señor, lo que nosotros ponemos es yo en el centro de la vida. Y cuando nosotros ponemos yo en el centro de nuestras vidas, nuestros hijos no pueden ver Dios, Padre, Cristo en nosotros. Entonces yo termino con esa pregunta. ¿Cuál Dios ven nuestros hijos en nosotros? Yo sé que español quizás está mal, pero ¿cuál es el Dios que ve sus hijos en usted, padres? Y jóvenes, ¿cuál Dios ve en usted sus padres? Jóvenes, ¿usted está entregado a Dios ya? Sus padres pueden decir, mi hijo está con una convicción para el Señor. Jóvenes, es para el futuro, para que usted pueda empezar bien y declarar, yo soy entregado a Dios. Mi esposo está entregado a Dios. Ahora vamos a tener un hijo y vamos a trabajar juntos para que podamos mostrar el Dios de la salvación a nuestros hijos. Vamos a orar. Nuestro Dios Padre, le damos gracias por su presencia aquí siempre con nosotros. Gracias por lo que nosotros podemos aprender de tu palabra. Dios, no es fácil para nosotros criar a nuestros hijos en un ambiente, un mundo donde nosotros vivimos. Pero Dios, nosotros podemos. Tú has dado a nosotros la palabra de Dios, su Biblia, esas letras de amor. Dios, tú has dado a nosotros el Espíritu Santo. Tú has dado a nosotros la experiencia de una vida sin ti y contigo. Dios, nosotros entonces tenemos 18 años para enseñar y guiar a nuestros hijos hacia depender de ti. Dios, ayúdanos para ver de que no hay nada más importante que eso, para que podamos, aún en los tiempos difíciles, seguir siendo padres que debemos ser con nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.